Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Él es profesor de la Universidad Abierta de Barcelona, profesor de comunicación, y va a hablar de un tema muy curioso, y es que el tema de la comunicación con el más allá, pues no es un tema que, hombre, puede estar más o menos de moda, pero sabéis que desde las hermanas Fox, cuando hicieron las pruebas, aquellas con las mesas que levitaban y demás, pero todavía ahí nos podíamos remontar mucho más, pero el que más sabe de todo esto, y nos lo va a explicar esta tarde, es el propio Lluís, que bueno, pues que conoce el tema y nos va a explicar cómo a lo largo de la historia esa comunicación se ha dado. Yo no me voy a extender con la presentación, le voy a pedir un fuerte aplauso para Lluís, que lo tenemos aquí con nosotros. Lluís, todo tuyo. Gracias, Rafa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería empezar explicando algunos casos ya, pero he tenido un almuerzo con el grupo de Almansa y me has dicho, si no nos saludas antes de empezar tu comunicación, te abucheamos. Con lo cual, un saludo a los de Almansa. Y al resto de personas que habéis venido a compartir esta tarde conmigo. Mirad, ponemos ya cuando queráis la comunicación. Quiero empezar hablando de algunos casos para situar la cuestión. Vamos a hablar esta tarde de la comunicación entre personas que están fallecidas y personas que están vivas, que es una cosa que desde un punto de vista académico no es demasiado frecuente y me siento ahí un poco una rara avis. Empiezo con algún caso, casos todos referenciados por otros investigadores, en este caso americanos, es el matrimonio Guggenheim, que plantean este caso. Dice, la abuela se me apareció a los pies de la cama, estaba rodeada de luz que parecía emanar de su cuerpo. Veremos que eso, digamos, es relativamente frecuente, esa luz que es pericorporal o una luz incluso intracorporal. Llevaba puesto su vestido preferido, que era de color verde con rosas estampadas. Un caso. Otro caso. Este lo recoge Luis Lagrán, que es una persona que acompaña en procesos de duelo desde hace muchísimos años, y nos dice, eran las 4 de la tarde, miré por encima del diario y vi que Ted estaba flotando en posición vertical. Ted era el marido de esta persona que ha tenido este tipo de experiencia. Se hallaba a unos 90 centímetros del suelo. Lo vi de rodillas para arriba, que es otra, digamos, de las constantes en este tipo de comunicaciones. Lo que sucedió no duró mucho tiempo. Y os pongo un tercer caso, que lo recoge un arqueólogo y un historiador de principio del siglo XX, referido a comunicaciones en tiempo de los romanos. Dice, se trata de desencarnadas inteligencias, es decir, que hay alguna acción que parece que no es alguien inane, sino que es alguien que responde con conciencia, que estaban provistas de luz y con unos cuerpos veloces. Flotaban, dice, como seres vaporosos alrededor de los vivos, haciéndoles sentir su presencia. Serían 3 casos, más de los muchos, centenares, miles, decenas de miles de casos que he podido ir comprobando, de no ser por una cuestión. Y es que mis compañeros antropólogos, mis compañeros etnólogos, me dicen, cada vez que hablo con ellos, que la comunicación entre personas vivas y personas muertas se ha dado distinta en cada una de las culturas. Tiene unos parámetros y unas características distintas en cada una de las civilizaciones. Y resulta que cuando yo me puse a investigar hace casi 10 años este tipo de cuestiones, una de las primeras cosas que me saltó a la luz es que por detrás de lo que ellos creen, el patrón de la comunicación entre muertos y vivos acaba siendo muy parecido desde el tiempo en que estábamos prácticamente en las cavernas hasta ahora. Y eso fue suficiente acicate para mí, como profesor, como académico, para investigar exactamente lo que vamos a hablar esta tarde, que es de la comunicación entre muertos y vivos. La existencia de un patrón que nos acompaña desde que somos especie humana. Si os parece, vamos a ello, nos lanzamos y vamos a ver qué pasa. Al principio, como dirían los evangelios, fue el verbo, entonces tengo que explicar cómo orienté la investigación, porque efectivamente, aunque no es muy frecuente entre mis compañeros de la universidad, esta es una investigación que proviene de un académico, de un universitario, y que quiere aplicar
todos los baremos de la investigación universitaria y académica a este tipo de cuestiones también. La primera de ellas es exactamente, Lluís, ¿tú qué investigas, ¿no? Pues mirad, yo investigo solo los casos supuestos de comunicación entre difuntos y vivos en los que el motor de la comunicación es el muerto. Es decir, en el primer minuto empecé a descartar aquellos casos en los que son las personas vivas las que por dolor, por duelo, a veces incluso por curiosidad, intentan comunicarse con difuntos. ¿Por qué descarté ese tipo de experiencias? Lo descarté porque efectivamente si alguno de nosotros tiene la intención de buscar algún canalizador, algún medium para que contacte supuestamente con alguien en el más allá, es que ya cree que va a contactar con él o con ella. Con lo cual, desde un punto de vista de investigación, si yo admitía este tipo de casos, estaba admitiendo también esa voluntad de búsqueda. Y a mí me interesaba efectivamente investigar en aquellos casos en los que los vivos somos simplemente receptores. No nos ha animado nada a ir a buscar esa comunicación. Con lo cual, el primer corte es, esta tarde os contaré la experiencia que he podido ir acumulando durante estos años respecto a aquellas comunicaciones en las que son supuestamente los fallecidos los que se ponen en contacto con nosotros, cuando nosotros ni siquiera lo esperamos. Este era un primer corte. Y otro segundo corte, porque me empecé a encontrar muchos casos de comunicaciones en sueños. Y también descarté todo tipo de comunicación en sueños, porque cuando hablo con mis compañeros neurocientíficos, cuando hablo con mis compañeros psicólogos, me cuentan que no saben lo que son los sueños. Entonces era un mal camino empezar a investigar la comunicación con fallecidos a través de sueños cuando no sabemos exactamente tampoco el sentido que tienen los sueños. Con lo cual, eso nos sitúa en un ámbito en el que estamos investigando comunicaciones en las que nosotros no estamos buscando la comunicación con ningún difunto y en cambio el difunto se aparece y se aparece de un modo que nuestros sentidos lo pueden percibir. Esta mañana la doctora Fonseca nos explicaba cuestiones de vibraciones electromagnéticas y tal. Nosotros sabemos que tenemos unos sentidos, los sentidos que nos guían, que básicamente captan información que viene en una frecuencia electromagnética que nuestros sentidos asumen. Los ojos ven solo lo que ven. Ni ven infrarrojos, ni ven ultravioletas, y nuestro oído oye lo que oye. Con lo cual, nos centramos en los casos en los que las personas dicen, oye, yo vi a mi abuela. Yo escuché a mi hijo. Yo entablé una conversación con mi hermano. Estos son los casos que empecé a analizar. Y que se puedan testimoniar a través de los sentidos. Hoy seguramente, si empezara esta investigación, no sé si haría exactamente lo mismo, pero en su momento, y esto es una cosa que os tengo que confesar, porque al final voy a ser honrado con vosotros, yo arranqué esta investigación desde el escepticismo. No sé muy bien por qué la empecé, que esto igual hay gente que se ha visto involucrado en su vida en cosas y dices, ¿y por qué estoy haciendo eso? No sé muy bien. Yo llevaba unos años que no me dedicaba del todo a escribir, no me dedicaba todo a investigar y prácticamente como de un día para otro se me hizo imprescindible ahondar, dedicar una parte muy importante de mi vida a intentar dar luz a este tipo de cuestiones, ¿no? Y como os decía, siendo honrado, yo he escuchado ayer y hoy muchas certezas, ¿no? Mucha gente que nos cuenta cosas como si estuviéramos seguros de todo. Yo os aseguro que no estoy seguro de nada. Es decir, que yo precisamente investigo porque no estoy seguro. Ya me gustaría un día venir aquí y contaros en el marco maravilloso de este Palacio de Congresos de Albacete que hemos encontrado una prueba irrefutable de lo que está pasando. Pero hasta ahora sigo investigando porque efectivamente me guían las preguntas, me guía la curiosidad, me guía la pasión por saber qué está pasando eso y la pasión de saber que otros compañeros del mundo de la universidad no se ponen a investigar estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no encontramos otros compañeros de distintos ámbitos que investiguen eso? Porque los profesores tendemos a investigar cosas en las que creamos que vamos a encontrar resultados reales, creamos que vamos a encontrar resultados que podamos explicar y podamos hacer avanzar la ciencia. Y en este caso, meterse en un embrollo de esta magnitud es prácticamente una tarea suicida. Pero bueno, siento que
parte de mi contribución al grupo humano que somos va a ser eso, y dedico mi tiempo, encantado de la vida, a investigar estas cuestiones. Además, cuando uno ve que a lo largo de la historia otras personas súper inteligentes y súper trabajadoras han dedicado su vida a intentar avanzar, aunque fuera un grado, y dar alguna pista más sobre este tipo de cuestiones, uno se siente que forma parte de una tribu y que es nuestro cometido hacerlo. Como os decía, ese es el sesgo inicial de la investigación. Y la segunda cuestión que me pareció fascinante es a cuánta gente le pasa esto. Porque habitualmente esto no sale en los medios de comunicación. Habitualmente esto no sale en las conversaciones de Navidad donde están nuestros cuñados, ¿no? Esto es muy interesante porque fijaos que es un tipo de información, es un tipo de charla que no tiene puntos en la bolsa social. Hablar de ciertas cosas, parecer que somos muy buenos hablando de economía o parecer que somos muy buenos hablando de tecnología, en cualquier reunión social nos da puntos. Dicen, oh, Lluís sabe mucho de tecnología, qué chulo. O Lluís sabe mucho de economía, qué tío. Empezar a contar este tipo de cuestiones en cualquier tipo de charla familiar, vecinal o incluso de ámbitos mayores, yo creo que resta más que suma, con lo cual son cosas que no solemos explicar. Y yo me preguntaba, ¿pero eso que no se explica porque le pasa a muy poca gente? ¿Es un fenómeno realmente residual? ¿O estamos hablando de una cuestión que por la razón que fuere nos autocensuramos? Y cuando empecé a investigar este tipo de cuestiones, no ya sobre las estadísticas de creencia. Las estadísticas de creencia analizan cuánta gente dice que cree que estas cosas pasan. Que las estadísticas de creencia dicen que mucha gente cree en esto. Cuando analizas cuánta gente realmente le ha pasado, te das cuenta que estamos hablando de un alcance mayúsculo. Mayúsculo. Si el 30% de las personas pueden llegar a tener este tipo de comunicación, estamos hablando de un grupo humano altísimo. Altísimo. Imaginaos que el 30% de la gente se muera de esto. Se convierte en tema de la agenda periodística de cada día. Los problemas cardíacos, los cánceres, afectan a porcentajes de gente de este volumen. Y en cambio esto, todos los estudios apuntan hacia esta cifra. 2, 3 personas de cada 10 dicen que han tenido algún tipo de contacto con fallecidos. Claro, cuando uno empieza a entender la magnitud de la investigación del proyecto, solo puede que maravillarse y querer saber cada día un poquito más. Otra cuestión que nos puede limitar o nos puede echar para atrás en el momento de investigar eso es, ¿a quién le pasa esto? ¿Estamos todos zumbaos? Pie de página. Otra cosa que también es interesante que os diga. Yo no he tenido ningún tipo de comunicación con difuntos. Yo cuando empecé esta investigación era prácticamente ajeno a este tipo de cuestiones. Yo soy un analista de comunicación política, de comunicación social, de persuasión, con lo cual, desde ese punto de vista, si queréis, también me siento que voy limpio. Conozco ahora ya a otros investigadores de la cuestión, la mayoría de ellos han tenido este tipo de experiencias. Claro, si tú tienes este tipo de experiencias, no te puedes creer que no es cierto, porque la has tenido tú. En cambio, desde ese punto de vista, no tenerla da ese punto de tranquilidad de decir, señores, señoras, yo investigo eso. Si después de 20, 30, 40 años, 50, el tiempo que me dé mi estancia entre vosotros, he conseguido aportar algo, bingo. Si al final de todo esto veo que me había equivocado y que igual no hay ningún tipo de comunicación, de contacto o de efecto entre vivos y muertos, pues mira, oye, hemos dedicado la vida a este tipo de cuestiones, ¿no? Pero la cuestión es esta, la cuestión es cómo son las personas que tienen contactos. Uno podría pensar desde fuera que, bueno, se trata de personas con poca formación o se trata de personas, no sé, con vínculos y estratos sociales que tal vez, ¿no? Porque es el prejuicio en el que nos movemos a veces. Os aseguro que todos los estudios que se hayan publicado que hablen de eso me los he leído. Y la conclusión a la que llego es que no hay un perfil determinado. Quien puede tener un contacto con un fallecido eres tú, o es usted, o es
aquel señor de la fila de arriba, ¿no? Todos. No hay ningún perfil. Si acaso, hay un trabajo interesantísimo de dos sociólogos que te vienen a decir que aquellas personas que tienen un cierto sentido espiritual o religioso, pero que no tienen una filiación directa e inflexible con alguna religión concreta, es decir, aquellas personas que dicen, bueno, eres religioso, pero no vas a la iglesia cada 2 por 3, esas personas que tienen esa curiosidad o necesidad podrían ser las que más contactos tienen. Pero es que en ese grupo estamos todos. En ese grupo está la mayoría de la gente. De la misma manera que cuando te dicen que este modelo de coches es el más robado, y no te explican que es el más robado porque es el más vendido, porque estadísticamente da lo mismo, pues en este caso, cuando los sociólogos investigan eso, te dicen que básicamente somos nosotros, somos cualquiera de nosotros. Todas las investigaciones, desde el principio de la investigación moderna, que es finales del siglo XIX, una cosa que os debe sonar, la Sociedad para la Investigación Psíquica, en Londres, en 1882, desde entonces hasta ahora, todas las investigaciones se han preocupado de decir que los testigos han sido analizados para ver previamente que no tengan ningún trastorno de tipo psicológico. La bibliografía habla de the sane people, or not insane people, gente que no tenga ningún trastorno. Y de estos aparecen apuñados. Es decir, gente como ustedes o como yo son básicamente las personas a las que le pasan estas cosas, ¿no? Y luego, cuando empecé a investigar esto, empezaron a saltar algunos estereotipos que yo creo que tenemos todos. Entre otras cosas porque el imaginario de este tipo de contactos nos lo han dado el entretenimiento, las películas de Hollywood, las novelas góticas y las novelas posteriores, los libros de Stephen King, ¿no? Y cuando empecé a investigar este tipo de cuestiones, me asaltaron casos que destrozaban el tópico, destrozaban el estereotipo. ¿Es que estas cosas pasan de noche? Pues no, pasan de noche y pasan de día. Y casi os diría mitad y mitad. ¿Es que estas cosas pasan en momentos en que está lloviendo? Y tal? No, no. Tú estás lavando los platos y se te cruza tu abuela. Y esto va así. Hay un investigador buenísimo islandés que se llama, creo, porque creo que todavía es muy mayor, pero está vivo, Haraldsson, que es un loco de las estadísticas sobre estas cosas, que explica eso. Explica en sus investigaciones que hay un porcentaje altísimo de este tipo de contactos que se producen a plena luz del día, con cierta actividad física, aunque después de todos estos años investigando, también sé que el hecho de aquietarnos, de lo que la doctora Fonseca diría pasar de la frecuencia beta de nuestro cerebro sobre los 20 hercios a una frecuencia alfa, algo menor, el estar más tranquilitos, el estar relajados, el estar en el sofá, el estar leyendo, el estar escuchando música tranquilamente, eso parece que puede facilitar este tipo de contactos. Pero puede facilitar este tipo de contactos y puede facilitar tantísimas otras cosas que requieren un estado de una cierta paz para que te pasen cosas y que no estás siempre trabajando a un ritmo alto. Con lo cual, desde el primer minuto prácticamente se empezaron a escurrir, a destrozar algunos estereotipos que uno podría tener sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Luego me empecé a preguntar, ¿y quién investiga eso? ¿Estoy solo investigando? No puede ser, no me lo creo. Y vi que efectivamente hay una corriente en Estados Unidos, una corriente muy potente, que publica sobre estas cuestiones, que se llama comunicación después de la muerte, la After Death Communication. Un montón de gente que recupera testimonios, incluso hace clasificaciones, tipologías de estos testimonios, pero que, siendo muy interesantes como son en un punto insuficientes, porque solo analizan casos en los que los testigos han tenido algún tipo de relación con los fallecidos. Es decir, son familiares. ¿Por qué? Porque básicamente lo enfocan desde una mejora del duelo. Esto es una cosa interesante que también tenemos que saber. Cuando perdemos a alguien, habitualmente, todavía hoy, las personas que nos rodean, con buena fe, o incluso consejeros del duelo, si vamos a
a hablar con ellos, habitualmente nos dicen, oye, lo mejor que puedes hacer es cortar esa relación con la persona fallecida. No va a volver. Cuanto antes te hagas el cargo de eso, va a ser mucho mejor, porque vas a recuperarte tú también. Tienes que entender que tienes que hacer su vida sin su presencia, que es una manera de aceptar la pérdida de una persona querida. Es obviando el vínculo que teníamos, rompiendo el vínculo que tuvimos. Y en cambio, el tipo de investigadores que trabajan en esta corriente están también trabajando en otras cuestiones que tienen que ver con que el duelo no rompa el vínculo con el fallecido. Si creemos que la muerte no termina nuestro vínculo amoroso, pongamos, con esa persona que quisimos, con la que tuvimos un vínculo, podemos entender, incorporar a nuestra manera de pensar el hecho de que podamos tener un contacto con ella. Si en cambio, si el paradigma es hay que cortar el vínculo, céntrate en la vida porque eso ya no está a tu lado, cualquier tipo de comunicación o de contacto con un fallecido se entiende como un hecho patológico. Es que no estaba bien, es que estaba viviendo el duelo, es que la pena le reconcomía tanto que creyó ver, que creyó oír, que creyó sentir. Entonces también forma parte de un cierto cambio de paradigma, en el que se empieza a aceptar que la pérdida de una persona querida no tiene que llevarse consigo el vínculo emocional, esencial que tuvimos con esa persona. Y cosas fascinantes, fijaos, esta es una de las cosas que me encontré al principio de una manera más repetida. Sí, no hay manera de demostrar eso, no hay manera de explicar eso, pero Lluís, te aseguro que eso lo viví. Y eso me lo ha dicho gente que igual veis por la tele, o gente que igual escucháis por la radio. Gente que fuera de eso, pues son como nosotros, señoras y señores, la mar de normales. Y eso me impresiona. Eso me impresiona porque también, y ahora dejadme que os haga un pequeño apunte a pie de página, cuando uno investiga estas cosas, tiene una sensación de sentirse un poco el friki de la universidad, ¿no? Y es así, a veces incluso te lo hacen ver, que eres el friki de la universidad, luego hay otros compañeros que también te ayudan en tu camino, que es un camino difícil, es un camino en el que realmente no hay referencias, pero que efectivamente nos encontramos con una pared, hay una cierta pared. La pared es que la ciencia, que es una actividad de hacerse preguntas continuamente, creemos que es así, pero no lo podemos asegurar. ¿Cuántas veces han cambiado los paradigmas científicos, las explicaciones? Hablaba esta mañana, creo que era la doctora Fonseca, del cambio del geocentrismo al heliocentrismo, el momento en que Copérnico empieza a decir que no, que es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no la inversa, y lo queman y lo matan. Es decir, hay momentos que tendríamos que entender que la ciencia es una verdad que dura mientras tanto, mientras no haya una verdad mejor. Pero como todos los lobbies, y eso digamos estamos súper acostumbrados que nos pase en un mundo global donde los lobbies pesan mucho, el lobby científico, digamos, más rancio, le cuesta también abrir su cabeza, su mente, a intentar investigar aquello que no sabemos. Porque el paradigma básico en el que se mueven algunos de estos científicos es, si no se puede demostrar, no existe. Y hay muchas cosas en la vida que no podemos demostrar en un laboratorio y existen. El amor no se puede demostrar y existe. No, es que al final es la serotonina que sube, la oxitocina. Ya, hombre, ya. Por favor. Es decir, que a veces nos pasa eso también y hay que saberlo desde el principio. Hay un neurocientífico francés que me gusta mucho, que es un poco arriesgado en sus planteamientos también, y dice, mira, cuando hay investigaciones nuevas, todas ellas viven de 3 fases. La primera fase es lo que está haciendo Lluís es ridículo. Es ridículo. Es decir, que vamos a vivir sobre eso. Es un camino largo. Cualquier investigación que intenta ahondar en cuestiones que no están resueltas ni que podemos resolver seguramente con los elementos técnicos que tenemos hoy, lo primero que te dicen esto que haces es ridículo. La segunda fase, cuando hay más personas que empiezan a investigar estas cosas, el karma, lo que dicen, el mantra que lanzan es esto es peligroso. Esto es peligroso. Esto que nació esto es peligroso. Esto pone en evidencia, esto es peligroso.
Y cuando llega el momento en que se puede probar, porque todo se puede probar en esta vida, simplemente hay que esperar el momento, todo el mundo se apunta y te dicen, esto era evidente. O sea que ese triple escalón de ridículo, peligroso, evidente, es una cosa que estoy convencido que va a pasar con esta cuestión absolutamente, porque efectivamente una de las cosas que más me conmovió, más me convenció, para sentir que, y os aseguro que hay días que estoy ahí investigando estas cosas, leyendo cosas, y me pregunto, ¿pero para qué te metes? Me lo dijo un vicerrector, me dijo un día, hombre, si fueras físico, si fueras neurocientífico, si fueras médico, venga, entendería que te metieras ahí. Pero tú que vienes de las ciencias sociales, dices, coño, pues eso. Yo hay días que también pienso, ¿para qué me meto? Pero una de las cosas que más fuerza me dan es recordar personas que me han contado cosas, leer casos que he estado leyendo y comprobar que esta gente no miente. No saben lo que les pasa, pero no mienten. Y eso es suficiente acicate para seguir avanzando, ¿no? Yo no me esperaba nada, ya os lo digo. Yo empecé a investigar eso y quería saber. A veces lo he pensado, y esto cae en la primera prensada, como si fuera aceite virgen extra, ¿no? En la primera no hace falta apretar mucho más. Yo perdí a mi madre cuando era un niño y alguna vez he pensado, pues claro, he vivido la muerte de muy cerca desde que era un chaval y tal, y seguramente eso era una asignatura pendiente. Y no descarto que fuera eso, y si es eso, es el mejor homenaje que le puedo hacer a mi madre. Pero no sé si es del todo eso simplemente, sino efectivamente que hay un montón de gente que vive con eso, que siente eso y que no sabe explicarlo. Cuando yo empecé a analizar casos, no tenía muy claro qué iba a pasar. Incluso luego cuando lo expliqué en un libro, lo expliqué en forma de diario, porque los profesores cuando hacemos libros, los hacemos desde el final. Eso también lo hacen los narradores, los novelistas. Saben cómo termina el libro y a partir de ahí construyen el hilo para atrás. Los profesores hacemos lo mismo, sabemos lo que queremos explicar y empezamos a ordenar, a estructurar nuestro libro para explicarlo. Pero yo aquí no sabía qué quería explicar. Simplemente me movía la necesidad, la curiosidad de investigar este tipo de cuestiones, con lo cual escribí el libro en primera persona, como un diario, como estos diarios de estos locos, ¿no? Como el de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que están explicando los experimentos cada día, pues exactamente es así. Y cuando empecé a leer casos y más casos y más casos y más casos, no había mucha gente que se acercaba contándome casos entonces, porque nada preveía que Lluís Pastor, el profesor de la universidad, se estaba dedicando a estas cosas. Cuando empecé a leer casos y más casos, empezó a rondarme un run-run, una intuición que cada día se hacía más grande. Y es que había demasiadas coincidencias. Casos de japoneses, casos de españoles, casos de ingleses, casos de africanos, demasiadas coincidencias. Insisto que quienes más saben de esto, que son los historiadores, los arqueólogos, los etnólogos, te dicen que cada sociedad proyecta a sus muertos de un modo distinto, en función de sus parámetros culturales. Con lo cual, todos los testimonios tendrían que ser distintos. Y cuando lo analicé con los ojos del científico social, de la persona que se interesa por la comunicación y por lo que hay detrás de la comunicación, y aquí estamos hablando de comunicación, cuando empecé a analizar eso, me di cuenta que había muchos elementos en común. Dices, ¿y cómo puede ser que haya elementos en común? Y empecé a listar los casos desde este punto de vista. Y aparecieron elementos en común, un cierto patrón de cómo aparecía el fallecido, sobre todo de cómo aparecía el fallecido, un cierto patrón de cómo lo vivía el testigo. Vamos a llamar aquí al fallecido emisor y al testigo receptor, y así estamos todos ya en la misma pomada comunicativa, ¿no? Incluso aparecían demasiadas coincidencias en el tipo de mensaje, porque vamos a ver, esta tarde volveremos todos a casa. Cada uno de nosotros tiene una experiencia vital distinta, un entorno social distinto, un entorno familiar distinto. La conversación que tengamos esta noche en casa, y los que vivís solos, pues whatsappeando, va a ser distinta en nuestros casos. Cada uno tiene su mundo, cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene sus inquietudes, cada uno tiene sus modos de superar. Y en cambio aquí aparecían mensajes
que se reproducían en distintas partes del mundo. Interesante y sospechoso. Yo quiero compartir, antes de hacer un pequeño viaje, una pequeña excursión, porque a mí lo que me encanta también de esta investigación es que me siento un cocinero que hoy os tengo preparado lo más fresco del día. Esto ya llevo días preparado, digamos, esto ya lo he sacado del congelador. Pero lo que viene en la segunda parte, que es cómo este patrón que aparecía en los casos que he analizado de los últimos 100 años de todo el mundo, parece que se reproduce a lo largo de la historia. Fijaos qué locura. Fijaos qué locura. Como decía Kuhlmann al principio de la conferencia, los romanos hace 20 siglos tenían experiencias parecidas a las nuestras. Los griegos hace 25, 26 tenían experiencias parecidas a las nuestras. No es cuestión de hoy, pero incluso podríamos rastrear mucho más lejos las primeras manifestaciones de los ritos funerarios cuando estábamos pasando a ser Homo sapiens sapiens. Y os aseguro que si hoy vivimos este tipo de experiencias, nuestros superantepasados también creo que tuvieron algo parecido como experiencia personal. Lo que pasa es que no está escrito, no está documentado. El patrón del emisor, los fallecidos que se muestran, hay 5 elementos que coinciden en muchos casos. El primero de ellos es este que os pongo aquí. La comunicación es muy breve. Muy breve. Yo cuando leo casos a veces históricos y veo que el muerto, como en caso de Hamlet, tiene un papel como de protagonista en la historia, dice, no, aquí Shakespeare se puso las botas de su cuenta, ¿no? Porque las comunicaciones son realmente muy breves. Y uno se sorprende de entrada, porque dices, vamos a ver. Pongamos por caso, porque otro pequeño paréntesis, cuando empecé a investigar todo eso, no descartaba que pudiera ser una reacción personal ilusoria ante algo. Es decir, que nos lo inventáramos. Que nos lo inventáramos no quiere decir inventárselo con mala fe. Quiere decir que hubiera algún estímulo. Incluso el físico David Joe, cuando estoy hablando con él, me dijo, Lluís, esto que estás investigando tú tiene más pinta de que haya algún estímulo exterior, del tipo que sea. Antes nos hablaban de Persinger, ¿os acordáis que nos hablaban de Persinger, del casco Dios y estas cosas? Persinger intentó reproducir, y reprodujo con la tecnología, algunas de las cosas que le pasan a la gente sin la tecnología. Pero eso no invalida lo que le pase a la gente. Simplemente ha mostrado que él podría simular algunas de las percepciones que tienen esas personas. Bueno, pues os decía, son unas comunicaciones muy breves. Y uno piensa, pongamos por caso que no es una proyección personal. Pongamos por caso que efectivamente hay una entidad que quiere comunicar con nosotros. Y que es una entidad que hemos conocido, con la que hemos compartido vida, con la que hemos compartido cuitas, con la que hemos compartido amor, con la que hemos compartido experiencias. ¿No os parece muy extraño que si pudiera comunicar, la comunicación fuera tan breve? ¡Hola, Dios! ¿No? Ya que hemos conseguido este tipo de comunicación, me sorprendió que fuera tremendamente breve. Algo pasa ahí que no sabemos qué es, pero que efectivamente hace que estas comunicaciones entre gente que seguramente en situaciones normales, si no estuvieran muertos, podrían estar dedicándose un buen rato a charlar, acaban acortando este tipo de comunicación. Otra cuestión interesante, que no aparece en todos los casos, tengo que ser sincero con vosotros, pero aparece en muchos casos, estadísticamente muchos más de los que uno podría plantearse que pasaran, es que aparece luz. Luego veréis en el análisis histórico que es maravilloso cómo, claro, tú como investigador en cualquier tiempo, en cualquier periodo histórico, descubres aquello que buscas. Habitualmente descubres aquello que buscas. O dicho de otra manera, no descubres lo que no buscas. Y yo creo que en algunos ejemplos históricos de todo eso estaban ahí los elementos, pero nadie lo miró con los ojos de creer de verdad que eso podía pasar. Esta es otra cuestión. Que cuando miramos estas cuestiones a lo largo de la historia, creemos que al final es literatura, es poesía. Pero si lo analizas con ojos de querer ver si realmente eso tenía un suceso real, ves otro tipo de cuestiones. Pues bien, la segunda cuestión es que aparece luz. Aparece luz cuando aparece el fallecido, se ilumina la habitación, aparece una bola de luz con una sombra, aparece la persona claramente identificable, y ahora hablaremos de eso, con luz dentro de su cuerpo, con luz alrededor de su cuerpo.
Lo mismo, cuando estoy hablando con físicos, ¿cómo puede ser que aparezca luz? Me dicen, es que para que aparezca luz tienen que excitarse electrones antes. ¿Y qué excita electrones? O simplemente somos nosotros quien tiene la experiencia, el testimonio, el que cree que... Pero luego cuando hablas con ellos te dicen, no, esto pasó. Yo vi esa luz. El tercer elemento, que este es fundamental, porque este es seguramente de todos el que más se repite a lo largo de la historia. He tenido la curiosidad incluso de investigar, a mí que me gusta dar vueltas por el mundo, de investigar cómo viven este tipo de cuestiones algunas tribus indígenas que a lo largo del siglo XX hay documentación de ellas, en África, en Oceanía sobre todo, y de todos los elementos del patrón, ese también está presente. Y he reconocido a la entidad que se me ha aparecido. El caso que vimos al principio, que había aparecido la abuela con el vestido de rosas encarnadas de color verde y tal, eso no es una excepción, esa es la norma. Y esto durante mucho tiempo incluso fue motivo de burla por parte de los propios investigadores. Decían, hombre, no solo te aparece el fantasma, sino que te aparecen ropas fantasma, como si fuera un kit de montaje, ¿no? Miremoslo con ojos más largos. ¿Por qué, supuestamente, si un fallecido comunica con nosotros, por qué mantiene los rasgos que lo identificaban en vida? Su rostro, su corte de pelo, la ropa que llevaba habitualmente. Y yo lo leo como un principio de identidad. Lo leo como, pongamos todas las comillas que queráis aquí, la voluntad de ser identificado. La posibilidad de que puedas reconocer eso. Con lo cual, me parece también interesante este tercer punto, ¿no? Un cuarto punto que coincide con un cierto tópico. Y es que en muchísimos casos, también os digo, no en todos, porque hay casos de comunicaciones que muestran una solidez corpórea en esa persona que supuestamente ha comunicado con el vivo. En muchos casos tienen esa sensación de no ser del todo sólidos, de ser translúcidos, de ser gaseosos, de ser una experiencia que por lo menos los testigos la cuentan tal cual así. No era de una solidez absoluta. Podía ver la pared que había detrás. O como en el primer caso que hemos visto, incluso la parte baja, digamos, ni siquiera se mostraba. Con lo cual, también parece que podría haber algún elemento que trabajo y sigo trabajando con ingenieros de telecomunicaciones para que me digan, oye, ¿cómo pueden pasar este tipo de cuestiones ahí? Y el último elemento, que uno, cuando se pone a investigar estas cosas, podría decir, seguro, claro, esto va a parecer seguro. Y yo os aseguro que no lo pensé hasta que me lo encontré de bruces. Y es que haya habido un vínculo amoroso facilita, multiplica la posibilidad de contacto. Sobre todo, facilita, multiplica la capacidad de contacto cuando el contacto incluso puede acabar en algún tipo de mensaje. Porque esto es muy interesante también, lo veremos de aquí un ratito. Sí que hay contactos entre testigos y entidades que no conocen. Pueden describir perfectamente lo que han visto, pueden describir sus ropas, pueden describir sus movimientos, pero no conocen a esa persona y en estos casos muy pocas veces hay mensajes compartidos, pero en cambio cuando analizas casos de personas que han tenido algún tipo de vínculo en vida, de vínculo amoroso, de relación, de familiaridad, de amistad, de pareja, los casos que reproducen los testigos dicen que efectivamente ha habido algún tipo de mensaje compartido. Hablaremos de ello también ahora. ¿Y cómo son los receptores? Ya hemos visto que son como nosotros. ¿Qué dicen? Dicen primero lo que me pareció incluso periodísticamente noticioso. Te dicen que lo han vivido como una cosa que es real. Te aseguro, Lluís, que esto pasó. No me lo invento, no estaba medio dormido, no, esto pasó, esto fue real. Fue una experiencia real. Lo vivimos como una experiencia real. Porque a veces incluso son experiencias compartidas. Y en el marco de esas experiencias compartidas, un día lo hablaba con un buen amigo, un neurocientífico, de estos que hacen cosas como las de Persinger, y me decía, Lluís, de todo lo que me cuentas, lo que más me sorprende es que el perro también
se moviera la cola y ladrara hacia ese rincón. Porque el perro no puede estar motivado, orientado por ningún tipo de proceso de duelo. Entonces parecía como mucho más efectivo el hecho de que otra especie también tuviera un tipo de reacción ante esa posible experiencia, ¿no? Y luego otra cosa que te cuentan, y es durante esos segundos, ese poco tiempo de comunicación, se alcanza como un estadio de quietud, de paz. Hay algunos casos que incluso te dicen que sentían como si hubieran dos planos en aquel mismo momento, el plano de lo que estaba pasando a su alrededor y ese plano como del pequeño oasis que se estaban viviendo, insisto, este tipo de experiencias de muy pocos segundos con esa persona que había aparecido. Y la tercera cuestión, como investigador y como escéptico, hasta que yo mismo me demuestre lo contrario, no descarto que todos al final queramos recuperar a nuestros muertos, ¿no? De alguna manera o de otra. Pero eso significaría que nuestro periodo de duelo no dura 9 días, no dura como los romanos, no dura un año, sino que estamos en duelo continuo. Tenemos toda la vida, digamos, apalancada en el periodo de duelo, que también me parece extraño, porque todos nosotros hemos perdido a gente, pero todos nosotros estamos aquí y no los tenemos presentes cada minuto de cada día, de cada semana, de cada mes de nuestra vida. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.